visto, la relación que Dios tiene con los suyos es una relación de pacto. Nosotros definimos hace 15 días, a través del hebreo y a través del griego, lo que es pacto. Pacto viene de una palabra griega que sí, perdón, hebrea primeramente, que es berit, y berit es alianza, berit precisamente es una confederación, un acuerdo, o sea, todo eso implica pacto. Pero también vimos que hay una palabra hebrea para pacto que tiene que ver con el verbo, y el verbo para pactar es karat, y karat significa precisamente, barat, perdón, y barat significa partir o dividir. Y esto lo vimos con respecto a que cuando se hacía un pacto dividían las partes de los animales para que pudieran los que pactaban pasar por en medio de ellos y decir, si no se cumple el pacto que hemos hecho, que pase como alguno de estos animales, que nos pase como alguno de estos animales. En otras palabras, amados, el que tenía en algún momento las ambas partes, más bien, los que tenían la responsabilidad de pasar por en medio y rubricar, ellos estaban comprometidos a que era un asunto de vida o de muerte. Hoy en día nosotros hacemos contratos, hacemos pactos, pueden ser mercantiles, etcétera, de compraventa, y cuando hay algún asunto legal que se tiene en conflicto, a veces hay personas que van con un licenciado, un experto en leyes. Hablemos de un asunto mercantil y que yo te compré y que tú no me pagaste y ahora tienes que pagarme, y son asuntos mercantiles. Entonces, ¿saben lo que hacen? O sea, cuando las personas están en algún desacuerdo, lo que hacen es ir al contrato. Dice, vamos a revisar el contrato. Entonces, se revisa el contrato y se revisan sus cláusulas, se revisan sus artículos, se revisa todo aquel escrito que se dio en el momento de hacer ese contrato o de hacer ese pacto, como también nosotros lo entendimos. Pero, amados, hoy en día, el asunto de los pactos o de los contratos es muy ligero. O sea, si ustedes pueden ver, o sea, es muy ligero en el sentido de que lo que involucra, o sea, lo que involucra hoy en día no es precisamente que si no cumplen el pacto vayan a morir, ¿no? No hay una pena de muerte, una pena capital de muerte en algún pacto que diga, si no cumplimos, entonces hay muerte. Pero en la Biblia sí, en la Biblia encontramos que los pactos eran, si se incumplía, la persona que incumplía los pactos debía de morir. Así como se hizo con los animales, ese día que pactaron, ese día que dividieron los animales, de esa misma manera tenía que hacerse con la persona que incumpliera los pactos. Ahora bien, recuerde conmigo un poquito que el Señor en Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, el Señor dijo algo y expresó algo, que Adán había invalidado su pacto, más bien que Israel había invalidado su pacto como lo había invalidado Adán. Y eso me llamó la atención, que Israel, el pueblo de Dios, había invalidado el pacto así como lo había hecho Adán. Y me fui un poquito a ver en Génesis en qué consistía ese pacto que Dios había hecho. Miren, el asunto de los pactos, algunos, si usted busca en internet y le da pactos en la Biblia, usted va a encontrar una serie de pactos, como el pacto en el Edén, el pacto con Adán, el pacto con Abraham, y así se va a encontrar hasta el nuevo pacto. Pero hay algo que el Señor a mí me puso, no viendo precisamente lo que otros escritores tenían ya con respecto a los pactos, sino Dios me puso algo que quiero compartirles a ustedes respecto al pacto que Dios hizo en Edén con Adán. O sea, ese pacto que Dios hizo y cómo el Señor, porque hace 8 días, si no mal recuerdo, yo les expresaba que ese pacto, como Adán de una o de otra manera lo violó, lo transgredió, lo violentó, entonces ese pacto prácticamente estaba cancelado.
Pero quiero decirle una cosa, hermanos. Dios es Dios de pactos. Como es Dios de pactos, Él es eterno, Él no miente. Es más, Él no incumplió con el pacto con Adán. Quien incumplió fue Adán mismo. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿qué pasó contigo, Dios? O sea, porque Adán transgrede tu pacto, pero los dos se supone que cruzaron por en medio de los animales. Y yo decía, ¿cómo fue que ellos cruzaron? Me preguntaba a mí mismo. Y recuerda usted que Dios tuvo que darles vestimentas de pieles de animales. Dios tuvo que darle vestimentas de pieles de animales después de que pecaron y se sintieron desnudos Adán y Eva. Esto quiere decir algo, hermanos, que antes de darle las pieles tuvo que haber un sacrificio. Y ahí es donde quiero que vea un poquito conmigo lo que tienen los pactos en la Biblia. Quiero decirle una cosa. El derramamiento de sangre de un animal, porque era sangriento, la muerte en sí misma de los animales, era un asunto muy, si usted lo ve y a lo mejor va a una carnicería y ve los animales sangrando y todo eso, era muy sangriento el momento de pactar. Entonces, cuando Dios le viste a Adán y le viste a Eva de esas pieles de animales, pasó algo ahí. Dios tuvo que sacrificar un animal. Con esto corroboramos una cosa. El pacto que Dios hizo con Adán, sí fue un pacto donde involucró también de alguna o de otra manera la muerte, el sacrificio de animales. Ahora bien, le estoy hablando también en el sentido de que después de que pecaron, Dios hizo ese pacto. Pero si se atrasa usted un poquito en Génesis, usted va a encontrar que Dios hace un pacto unilateral con él. Un pacto unilateral y que solamente tiene una condición. O sea, Dios le da promesas a Adán. Dentro de esas promesas, yo las tengo aquí anotadas, le dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen sobre todos los animales, y les doy para alimento todas las plantas que producen semilla, todo árbol que produce fruto, y para vivir les doy el huerto del Edén, les doy el paraíso, para que lo cuiden, para que lo labren. Fíjense todas las bendiciones que el Señor le estaba dando a Adán y a Eva. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, domínenla, dominen a todos los animales, les doy alimento de todas las plantas que hay, de los árboles que producen semilla y fruto. Toda esta serie de bendiciones eran las cláusulas del pacto, eran los artículos del pacto que el Señor hizo en Edén. Y allí estaba la palabra del Señor, como vimos en días pasados a través del apóstol Jorge, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aunque no hubo un contrato escrito, la palabra de Dios, hablada o expresada, tiene valor. Entonces Dios no miente, Dios prometió que lo iba a multiplicar, Dios expresó palabras de bendición en ese pacto y le dijo que se fructificaran, se multiplicaran y así tenía que pasar. Pero solo había una condición. Esa condición era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la única condición. Era un pacto unilateral y condicional. Pero amados en el Señor, como sabemos nosotros, Adán invalidó el pacto con el Señor, desobedeció juntamente con su esposa y Dios tuvo que hacer algo con ese pacto. Recuerde esto, hermanos. Dios cumple sus promesas porque Él es fiel, pero Dios también cumple sus amenazas. Entonces, si estaba estipulado en el pacto que si desobedecían iban irremediablemente a morir, esto quiero decirles algo, sí murieron, porque el ser humano, Adán y Eva, fue creado para ser eterno, como Dios, de acuerdo a su imagen y semejanza. Pero en ese momento la muerte entró. Aunque Adán vivió más de 900 años, tarde o temprano tenía que morir. Entonces esa cláusula
del día que comieres morirás, quiere decir que sí se cumplió en el ser humano. Ahora, el que estaba pactando, recuerde, y era Adán, pero dice la Escritura que Adán nos representaba a toda la raza humana. Adán nos representaba a toda la raza humana. Pues como él nos representaba, si Adán pecó y Adán murió, desde luego todos pecamos y todos morimos. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor después de que su pacto es violado, su pacto es transgredido por Adán? Yo encontré algo, amados en el Señor, que Dios no deja de cumplir su pacto. Dios sigue firme en lo que Él dice, pero el ser humano se priva de eso. Ahora, quiero leerle algunas porciones de la Biblia. Si tiene usted Biblia, tómela ahí, por favor. Vamos a leer en la carta a los Romanos. Por favor, busque en su Biblia, en la carta a los Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 5, y de Romanos 5 leeremos algunos versículos de ahí. Yo le pediría que después con calma pueda leer el capítulo completo, pero solamente quiero enfocarme en unos versículos. El versículo 12, dice en el versículo 12, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Quiero que se dé cuenta ahí, hermanos, cómo se cumple el pacto. Dice la Escritura que por medio de un solo hombre, o sea, Adán, por medio de un solo hombre, que pecó, dice el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entra la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Entonces quiero decirle esto, ¿no? Aunque todos los seres humanos no estaban en el Edén, no estaban físicamente con Adán en aquel día, todos los seres humanos estaban representados en Adán. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque algún ser humano diga, pero pues yo no estuve ahí, ahora sí, a mí que me revisen, yo no pacté nada con Dios. No, sí hubo un pacto porque Adán nos representó. Más, todos incumplimos. Por eso todos los seres humanos, de una o de otra manera, nos hemos hecho acreedores a la muerte porque hemos pecado. Mire, el versículo 15 dice, por la transgresión de Adán, ¿qué transgredió Adán? El pacto. Dice, por la transgresión de Adán, no puede compararse, la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tengo aquí subrayado, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y cuando entra el pecado, entra la muerte. Y como dice la palabra del Señor aquí, por la transgresión de un solo hombre, todos murieron. Esto es ley para todos los seres humanos. Usted lo sabe y lo sabe muy bien. Ahora, ¿se da cuenta cómo el pacto sí se aplicó en ese momento y no libró a Adán y a Eva y a todos los seres humanos de sus consecuencias? Nosotros pensamos, bueno, pero él incumplió. Sí, él incumplió por todos. Pero dice la Biblia que todos pecamos y el pecado entró a todos y por el pecado entró la muerte y por ende todos morimos. Ahora, pero yo sé que usted ya sabe, como dice la Escritura aquí, también, amados hermanos, Dios da esa oportunidad a los seres humanos. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es posible que Adán en algún momento peca contra ti, transgrede tu pacto, y de esa manera la muerte entra a todos nosotros? ¿Y cómo le hizo Dios? Yo sé que usted lo sabe porque lo acabamos de leer, que esto
se da a través de Jesucristo, pero ¿cómo le hizo Dios para que ese pacto, en el Señor, ese pacto que se volviera un pacto nuevo? Miren, la paga del pecado es muerte. Eso decía el pacto. La cláusula decía, la paga del pecado y de la desobediencia, la cláusula en el contrato decía, es muerte. Todo ser humano pecó y por ende todos heredamos muerte. Dios sí se lo cobró o no se lo cobró, sí se lo cobró. Todos los seres humanos murieron. Entonces, si Adán pasó en medio de los animales diciendo que se haga así también conmigo, tenía que venir muerte. Pero amados en el Señor, yo le dije, Señor, ciertamente Adán murió 900 años, ciertamente todos los seres humanos mueren. Es más, hoy en día los seres humanos tienen temor a la muerte. Tienen temores de que se les vaya a cortar la vida en esta tierra, más por causa del coronavirus, ¿no? Hay temor en la gente de que su vida vaya a ser acortada. Pero amados, ese es un temor. Fíjese que la muerte no era algo natural para el ser humano. La muerte no era algo natural para el ser humano. La muerte es algo extraña, la muerte es algo raro. No sé si a usted le ha pasado que ha muerto algún vecino, algún pariente, alguna persona cercana. La muerte es algo rara, es algo raro. Siempre que hay una persona muerta, es algo raro. Ahora, si nosotros traemos el pacto que el Señor hizo con Adán a nuestros días, diríamos, ese pacto entonces fue cancelado, anulado. ¿Qué hizo Dios con los seres humanos? Como vimos, Dios se lo cobró porque todos murieron. Dios cobró el pacto. Dios dijo, incumplieron, todos murieron, todos son pecadores y todos morimos. ¿Ok? Pero Dios tenía que hacer algo. Y ese hacer algo, yo decía, Señor, tú eres Dios y tú no incumpliste el pacto. Pero ¿qué haces cuando el pacto se transgrede? ¿Qué haces tú, Señor? Entonces llega, como acabamos de leer nosotros, llega un segundo Adán llamado Jesucristo. Y ese segundo Adán, quiero que vea conmigo unas citas bíblicas en 1 Corintios 15, del versículo 21 al 22. 1 Corintios 15, versículos del 21 al 22. Dice la Escritura, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Fíjense cómo Dios le hizo que tiene que cobrarse el pacto. ¿Por qué? Porque si ciertamente Adán murió y todos murimos, ¿por qué tenía que morir Jesucristo? La pregunta es, ¿por qué tenía que morir Jesucristo? ¿Por qué tenía él que entregar su vida? Si él fue una persona obediente al 100% y en todo, él no transgredió el pacto con Dios. ¿Por qué tenía que morir Jesucristo? Por lo siguiente, hermanos. Porque el pacto aún con Adán tenía vigencia. Dios tenía que cobrar a través de ese pacto porque estaba escrito, tengo o tienen todos que morir. Y no solamente recuerde una muerte física, sino una muerte eterna. Entonces los seres humanos teníamos que pagarle a Dios por haber invalidado el pacto. Y Jesucristo llega y dice, Padre, yo quiero pagar por ellos esa cláusula que decía del pacto, yo quiero pagarla por ellos. Y para poderla pagar, ¿qué necesito? O sea, si hubiera habido un diálogo del Hijo con el Padre, ¿qué es lo que yo necesito? El Señor le hubiera contestado, o el Padre le hubiera contestado, lo que necesitas es morir porque la paga del pecado es muerte.
Y Jesucristo tuvo que pagar el antiguo pacto, el antiguo contrato con Adán, de que el Señor le dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Jesucristo tuvo que comer de ese árbol. Jesucristo tuvo que hacerse pecado, como dice la Escritura. Jesucristo tuvo que decirle al Padre, Padre, los seres humanos que están al borde de la muerte, que están muertos, yo quiero pagar por ellos. Pero el Padre le dijo, la paga del pecado es muerte. Y lo que hizo el Padre fue cobrarse en Jesucristo todas las cláusulas que decía el pacto. No sé si me entiendan, pero yo le debía al Señor, vamos a hacer revisión del contrato, y era deudor. Y todos éramos deudores, y lo que le teníamos que pagar al Señor era con muerte. Y entonces entiendo yo esto y digo, Señor, yo merecía morir, pero quien entregó su vida para morir fue mi Señor Jesucristo. De hecho, como leímos hace un momento en Corintios, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección. Fíjense cómo Dios se las ingenia, porque desde luego, ese pacto tenía que quedar saldado, tenía que quedar cancelado, porque si no, no podía el Señor hacer uno nuevo. Dios tenía que hacer un pacto nuevo con toda la raza humana. Y desde luego, ese nuevo pacto que el Señor hace con toda la raza humana ya no tiene que ver con las cláusulas estipuladas en el pacto que el Señor hizo con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Porque ese pacto era, si desobedeces, morirás. Y el pacto que el Señor hace ahora en Cristo Jesús es un pacto de vida, porque por medio de Adán el pecado entró y el pecado y la muerte reinaron y gobernaron, pero cuando Jesucristo vino, Él tenía que pagar. Mire, si Dios dijo que se haga como estos animales, Adán tenía que morir. Nosotros teníamos que morir. Pero realmente quien entregó su vida en la cruz, así como se le hizo, dice que Él fue molido por nuestros pecados. Fue, amados hermanos, cruento el sacrificio de Cristo. Yo creo que las películas hoy en día no alcanzan a definir en realidad lo que se vivió en aquel momento, porque así como los animales eran sacrificados, así fue sacrificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo para pagar por cada uno de nosotros y hacer que ese pacto quedara saldado con Dios. Y de ahí entonces el Señor ya podía hacer un nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, no puede haber un nuevo pacto si no hay muerte. A lo mejor me adelanto un poquito. O sea, el pacto matrimonial, el pacto que se hace matrimonial, ¿con qué se llega a anular si en algún momento se quisiera anular? Yo sé que usted lo está pensando ahorita. No es con el divorcio. El divorcio no es el medio para anular un matrimonio. ¿Qué es lo que la Escritura dice que se puede anular un pacto en el caso de matrimonio? Dice hasta que uno de los dos mueren. Hasta que uno de los dos mueren. Eso es al principio lo que el Señor dijo. Lo vamos a explicar un poco más adelante también, los 8 días, Dios mediante, pero es con la muerte. O sea, un pacto no puede ser cancelado si no hay muerte. Y en este caso, quien murió fue nuestro Señor Jesucristo para que a través de él se hiciera uno nuevo, con nuevas cláusulas, con mejores cláusulas. Ahora, quiero decirle esto, hermanos. ¿Cuáles eran las cláusulas que regían el pacto en el huerto del Edén? Mire toda clase de bendición que tenía. El Señor cultivó el Edén. El Señor hizo que los árboles fructificaran, que las plantitas dieran también sus semillas, y el Señor les dijo, de esto les voy a dar para que coman.
Dice toda la bendición que tenía Adán en ese momento por el pacto que Dios había establecido con él. Dios lo puso en el huerto, era un lugar maravilloso. Ahora, el Señor mejoró su pacto. Diga conmigo, Dios siempre mejora sus cosas. Dios mejoró su pacto, porque el pacto en ese momento que él le dio de bendición a Adán, era un pacto donde él estaba disfrutando de un paraíso terrenal. Pero quiero decirle algo, hermanos. El Señor no solamente hoy en día en el nuevo pacto con Cristo Jesús, porque Él muere, Él no nos promete comer precisamente de los árboles solamente de esta tierra. Él no nos promete comer de aquí mismo, de la tierra. Él a ti y Él a mí tiene unas mejores promesas. Si nosotros vamos hasta Apocalipsis, usted verá una cosa. Dice la Escritura que en Apocalipsis vuelve a estar el árbol, ya no de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, sino que ahora se ostenta un árbol llamado el árbol de la vida. Y dice la Escritura que nosotros podremos comer de ellos. Nosotros vamos a poder comer de él. Así es que, amados hermanos, en el nombre del Señor, el pacto que el Señor ha hecho hoy en día con el postrer Adán, con nuestro Señor Jesucristo, es un pacto mejor. No es si nosotros regresáramos a ver todos los beneficios que tenía Adán, nuestros beneficios son mayores. Ahora en el Señor, no solamente Él nos ha librado de las consecuencias de Adán, de la muerte, de haber sido partidos, como decía el sacrificio, sino que ahora en Cristo Jesús, yo también puedo ir a la cruz del Calvario y también en el Señor yo puedo decir, he muerto con Cristo y puedo participar de un nuevo pacto. Recuerde que por eso está el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, porque el nuevo pacto es de cosas nuevas, nuevo nacimiento, nuevo cielo, nueva tierra, nueva criatura, nuevas cosas en el Señor. El nuevo pacto es todo nuevo en el Señor. El Señor nos invita, hermanos, no solamente a esta tierra. Ciertamente, esta tierra va cada día mal en peor. Cuando salimos y está el caos, está la gente con temores, amados en el Señor, es tiempo y es momento en que nosotros digamos, Señor, yo estoy relacionándome contigo a través de un nuevo pacto que hizo mi Señor Jesucristo. Y ese nuevo pacto tiene mejores promesas, Señor. Ese nuevo pacto que tú has hecho conmigo tiene mejores promesas. Dios mejoró su pacto. Y en esas mejores promesas podemos estar los que somos hijos de Dios. Apocalipsis dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Amados, se le prohibió comer a Adán y a Eva del paraíso terrenal, pero a los que estamos en Cristo Jesús, viene una nueva esperanza. Ahora, hay cláusulas como esta que dice que el que saliere vencedor, ¿de qué vamos a salir vencedores? De todo lo que está aconteciendo en esta vida y en este mundo. Ahora, ¿hay cláusulas para vivir en esta vida? ¿Hay cláusulas para vivir en este nuevo pacto? Sí. Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que leer el contrato y parte del contrato dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz, tiene que dejar aún su propia vida, tiene que amarme más que a sus hermanos, a sus hermanas, a su padre, a su madre. Las cláusulas del pacto son mayores. ¿Por qué? Porque no se limitan a vivir una vida en esta tierra. No se limitan a vivir un paraíso terrenal como el que tenía Adán y como el que tenía Eva. El Señor dice que vendrá un cielo nuevo y una nueva tierra. El nuevo pacto que el Señor hace con sus hijos, la manera en que Dios se relaciona con los suyos en este nuevo pacto, tiene mejores promesas. Y las mejores promesas las tendremos en la vida eterna. Recuerde esto, no solamente Dios en el nuevo pacto nos libró de una muerte terrenal, porque resucitaremos. Yo sé que usted y yo tenemos esa esperanza,
que si en algún momento por una u otra situación llegamos a morir en esta tierra, tenemos puesta nuestra confianza porque en el contrato dice, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una cláusula del contrato que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la Escritura. Entonces, para mí, hermano, la muerte es un trámite que se hace para que yo pase a la vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor. Por eso es un tiempo de que nosotros con Dios veamos cómo es que nos estamos relacionando con Él. Si nos estamos relacionando con Él por medio del pacto que Dios hizo con el antiguo Adán o con el pacto que Dios hizo en el nuevo Adán, en el postrer Adán, en Cristo Jesús, que tiene mejores y más grandes promesas. Y esas promesas, vuelvo a repetírselo, es no un paraíso terrenal. El Señor nos ofrece el paraíso celestial, nos ofrece estar comiendo de sus árboles, de ese árbol, perdón, de ese árbol de la vida, nos ofrece el Señor ahí. Y por eso en el Señor estamos aquí, amados. La manera de relacionarnos con el Señor en este nuevo pacto. Ahora, hay algo que tiene el nuevo pacto, que es que con Dios nos podemos relacionar por medio de la obra de Cristo, pero también de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos da las leyes y los reglamentos para poder vivir de una manera real, recta, justa delante del Padre. La manera en que Dios quiere que nos relacionemos con Él es a través precisamente de eso, de ese nuevo pacto que tenemos ahora la posibilidad de entrar en nuestro Señor Jesucristo. Amados, en el Señor, vivamos estos días en una relación de pacto con el Señor. Esa relación de pacto ya no es solamente disfrutando de las cosas terrenales. Ciertamente hay cosas que podemos disfrutar en esta tierra, pero el apóstol Pablo dijo, disfrútenlas como si no las tuvieran. El que está casado viva como si no estuviera casado, no vaya a despedir a su esposa, no, sino que viva con esa certeza de decir, Señor, estoy casado, pero no hay problema. Si en algún momento quedo viudo, si en algún momento te la llevas o me llevas, no hay ningún problema, Señor. Sí me dolerá, sí sentiré, pero no hay ningún problema. Y dice la Escritura que el que esté soltero viva con todas las ganas y con todo el deseo de servir al Señor. Este nuevo pacto nos impulsa a vivir la vida del Espíritu Santo. No dejemos, amados, que se metan nuevamente los deseos de nuestra carne. No dejemos que se metan los deseos de nuestro corazón. Y dámosle al Señor que los deseos que vienen de Él se cumplan en nuestra vida. Permitamos que el Espíritu de Dios nos haga vivir siempre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, nuestro Padre Celestial, está revisando el contrato. Si usted revisa nuevamente el contrato, va a tener promesas de vida eterna. Va a tener promesas de parte del Señor celestiales. ¿Por qué? Porque no solamente son para este mundo. El Señor en el nuevo pacto nos promete cosas eternas que van más allá, de la misma vida incluso. Por eso en el Señor, amados, qué privilegio el poder estar nosotros ahora viéndonos, estar usando de esta tecnología, aunque están lejos, lo sentimos cerca. Y una de las cláusulas también que dice el pacto, ese nuevo pacto que es hecho en Cristo Jesús, que no lo hizo con una sola persona, bueno, sí lo hizo con una sola persona que es Cristo, pero Cristo nos representa ahora a todos nosotros. Una sola persona llamada Jesucristo nos representa a todos. Esos cuadritos que ve, el Señor nos representa a todos. El Señor nos dice, con ustedes he hecho un nuevo pacto.
y nosotros disfrutamos de sus beneficios y nosotros disfrutamos de lo que el Señor nos ha entregado y que no tiene que ver, hermano, con esta vida. Por eso quiero decirle que para nosotros, otra cláusula, recuerde cláusulas del pacto, por ejemplo, otra cláusula que dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es otra cláusula del pacto, porque sabemos que ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús tenemos la posibilidad en el Señor de estar en Él y de resucitar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos ese temor y esa zozobra que el mundo tiene en estos días. Que el mundo, la mayoría de las personas tienen porque no están en relación con Dios, en una relación de pacto. Se relacionan con Dios por medio del antiguo Adán. Se relacionan con Dios por medio del antiguo Adán. Han desobedecido. Y quiero decirle esto, hermano. ¿Recuerda lo que significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. ¿Recuerda el pacto? Dividir y separar. Cuando se abolió el pacto, hubo una separación. Cuando Jesucristo llega, se restaura en el Señor esa comunión con Dios, porque vida es participar de la misma esencia y de la misma naturaleza con nuestro Dios. Así es que, amados en el Señor, qué privilegio es para nosotros hoy en día ya no participar del primer Adán, ya se quedó, sino participar del segundo Adán, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Qué privilegio para nosotros el poder ahora decir, Señor, a mí no me importa morir, porque ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Otras cláusulas. ¿Qué te podrá separar del amor de Cristo? Hambre, persecución, angustia, peligro, cuchillo, desnudez. Nada nos puede apartar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay una cláusula enorme ahí. Dice, nada nos puede apartar de ese pacto que tenemos con el Señor. No hay manera, no hay forma, hermanos. Por eso estar en esta relación de pacto, no hay ni siquiera un tantito que digan, ay, creo que va a haber como un error en esto. No, por eso cada vez que alguien se quiere desviar de las cláusulas del pacto, la advertencia del Espíritu Santo está ahí. Cuando los corintios se quisieron desviar del pacto con el Señor, el Espíritu de Dios les habló y les dijo, eliminen la carne, eliminen la levadura. Cuando también les pasó a los Gálatas que querían claudicar en el pacto que tenían con el Señor les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Porque los llevó nuevamente al pacto, los estableció en el pacto. Si nuestra vida, hermano, en algún momento se desvía, si nuestra vida en algún momento prueba nuevamente de los asuntos humanos, de querer agradarle a Dios por mi esfuerzo, de querer ser nosotros mejores, pero por un propio esfuerzo, no vamos a poder serle agradables a Dios si nos estamos desviando del pacto de Dios. Y los focos se prenden. Y los focos se prenden. Cuando yo quiero agradarle a Dios por medio humano, cuando yo quiero agradarle a Dios, me estoy desviando del pacto. Y el Espíritu de Dios está ahí parpadeando, focos amarillos, no te desvíes, porque el Señor te quiere ver en una relación de nuevo pacto con Él en Cristo Jesús. Así es que, amados en el Señor, aférrese en esta mañana y diga, Señor, la relación que tengo contigo es de un nuevo pacto. Nada me puede separar de tu amor, Señor. Hermanos, qué privilegio. No sé, usted, no sé, los adultos, los de mediana edad o los pequeños. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez por su mente estar pasando por este tiempo de pandemia. ¿Le pasó? La verdad, no nos pasaba por la mente, pero el Señor lo fue advirtiendo. Ahora, cuando el Señor nos mete en este tiempo, para el mundo es juicio, porque el mundo está enjuiciado. Pero para los hijos de Dios, este tiempo es un tiempo de gloria,
de edificación. ¿Por qué? Porque la manera que tengo yo de relacionarme con Dios no depende de las circunstancias externas, depende de lo que Cristo hizo a favor mío. Él se entregó, yo fui a la cruz con Él y ahora en el nuevo nacimiento participo de la resurrección. Y si llegase a morir en esta tierra, un día, dice la Escritura, que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos tienen esta esperanza, hermanos? ¿Cuántos tienen esta esperanza? Alabados el nombre del Señor. Ninguna otra religión, doctrina tiene que expresar, amados hermanos, lo que la Escritura dice, que en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús llegó la vida. Por eso la muerte, bien lo dice Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida fue la muerte en victoria. Dios nos está permitiendo en este tiempo expresarle al mundo que el mundo está todavía en un contrato vigente con Adán, pero que hay un contrato nuevo, que hay una alianza nueva, y esa nueva alianza, ese nuevo contrato se hace a través de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Si alguien me está escuchando a través de este medio y todavía no rinde su vida a Jesucristo, no llega con el Señor y le dice, Señor, aquí yo quiero ser parte de ese contrato, quiero ser parte de lo que está ahí escrito. Si usted en ese momento quiere, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y dígale, Señor, aquí está mi vida. Quiero, Señor, participar de lo nuevo. Y quiero decirle algo, hay promesas eternas. Vuelvo a repetirle para que se le quede bien claro. Hay cláusulas que dicen que comerás del árbol de la vida en el paraíso celestial. Si estás en Cristo Jesús, en ese nuevo pacto, en ese nuevo contrato. La muerte ya no te podrá hacer nada, porque dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que tenemos que compartirle esto a la gente que tiene temor a la muerte. Tenemos que compartirle esto a las personas que tienen temor a contagiarse de un virus que lo puede llevar a la muerte. Y decirle a esa gente, ¿quieres entrar en un nuevo pacto, en una nueva relación con Dios? Ese nuevo pacto es a través de Cristo Jesús. Ven, te voy a enseñar. Es el tiempo, amada iglesia. Los oídos de las personas se están abriendo en este momento. El Espíritu del Señor me puede hacer entender que oídos de personas se están abriendo y corazones se abren para que nuestras bocas, cuando nosotros expresemos el mensaje, el corazón y los oídos se abren para que entren en esa relación de pacto con Dios. Se respira un ambiente de muerte, pero también dice el Señor, se respira un ambiente de vida. Hay un ambiente de vida, hermanos. Hay una atmósfera en el Señor de vida, porque la iglesia está entrando en esa relación. El Señor te llamó a su cámara. El Señor te llamó a la recámara. El Señor te llamó a la intimidad, amada iglesia. El Señor te llamó a tener intimidad con Él. Este tiempo es un tiempo de intimidad. Este tiempo es un tiempo de poder relacionarnos con el Señor, como el esposo con la esposa cuando entran a su recámara y hay intimidad entre ambos. Dice el Señor, yo te llamé en ese tiempo, yo te llamo en este tiempo para que tengamos comunión, para que tengamos intimidad. Yo estoy diciéndote, hijo, hija, ven a mí porque yo te voy a hablar. He afinado tus oídos, dice el Espíritu Santo. Puedo entender, hermano, que el Señor ha afinado tus oídos. Si pudiéramos compartir lo que en cada pantallita, cada hermano en este momento ha estado experimentando, el día que nos volvamos a reunir, vamos a oír las grandes cosas y las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, porque no vamos a salir igual. El Espíritu del Señor en esa nueva relación de pacto te mejora las promesas. El Espíritu de Dios es el que está reinando en este tiempo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí está la libertad del Señor.
llenura de su Espíritu Santo. Viene mover del Señor en tu corazón. No te detengas. Si pediste, sigue pidiendo. Si tocaste, sigue tocando. Si llamaste, sigue llamando, porque el Señor no tarda su promesa. Las promesas del Señor son sí y amén en nuestro Señor Jesucristo. Las cláusulas están establecidas para este nuevo pacto. Dios ha derramado el cielo sobre nosotros. Dios ha hecho que su trono en este momento, como lo dijo Jesucristo a través de la oración, que venga tu reino, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor. Parte de ese nuevo pacto que el Señor nos ha dicho y nos ha sellado con su maravillosa firma y rúbrica de su muerte y su resurrección, y rubrica con su Espíritu Santo, es que nosotros, amados en el Señor, tenemos la participación de la vida eterna, aunque estemos en esta tierra. Hoy usted y yo podemos disfrutar del grande amor, podemos disfrutar de la gran comunión que tenemos con nuestro Dios Todopoderoso, porque estamos en una relación de un nuevo pacto. Amados en el Señor, si ya estás en Cristo Jesús, disfrutemos. El pacto incluye que estemos en un rebaño. El pacto incluye que estemos integrados en una iglesia. El pacto incluye que estemos integrados en un solo cuerpo. El pacto incluye que nos amamos en el Señor entrañablemente. El pacto incluye que entre nosotros nos entrelazamos y nos hacemos uno solo para martillar en medio de esta ciudad, que para el Señor es una villa del Espíritu Santo. Amados en el Señor, vivimos en un nuevo pacto, ya no el de la muerte que rigió a Adán, ya no el de la maldición. Vivimos en el nuevo pacto de la vida, vivimos en el nuevo pacto de la bendición, porque somos bendecidos. Otra cláusula del pacto. Tienes toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Toda bendición espiritual en los lugares, escuche bien esto, en los lugares celestiales. Por eso, ¿qué es lo que nos rodea? No podemos afanarnos en las cosas que tenemos. Estamos esperando, amado hermano, lo que no se corrompe. Estamos esperando lo que no se oxida. Estamos esperando todas aquellas cosas que no tienen que ver con esta tierra, que se acaban, que se desgastan. Miren, los muebles de madera se apolillan. Miren, los muebles de fierro se oxidan. Miren, los muebles de aluminio se desgastan. Pero en el Señor tenemos algo sobrenatural y precioso esperándonos. Porque eso no se desgasta, porque eso permanece y permanece para siempre y por siempre.